Muy buenos días, profesor. Quien se dirige a usted es David Cristóbal Huertas, quien junto a sus compañeros Álvaro Dávila, Aarón Gavilán, Amalia Gómez, Sandra Matamoros y Enrique Ramos pasaremos a exponer el caso de las violaciones a los derechos durante las protestas en Perú. En los últimos años, las protestas organizadas contra el gobierno del Perú han generado una serie de controversias que han desencadenado muertes, oposiciones y un impacto socioeconómico negativo dentro de la nación. Un claro ejemplo de ello fue lo que indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el pasado 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este mismo año se llevaron a cabo una serie de protestas en contra del Congreso y el gobierno actual del presidente del Perú, Dina Boluarte, en la que se concluyó hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas. Ante este contexto surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideras ético las decisiones tomadas por el Estado peruano por medio del Ejército y la Policía Nacional en las manifestaciones contra el gobierno? Bueno, desde nuestro punto de vista, no consideramos ético las decisiones tomadas por el Estado peruano por medio del Ejército y la Policía Nacional en las manifestaciones contra el gobierno. A continuación, detallaremos nuestras razones enfocadas en temas relacionados con los derechos, como la democracia, el Estado de Derecho y sociedad en el Perú, conceptos y aspectos esenciales de ciudadanía y concepto e institucionalidad de democracia. Bueno, detallaremos acerca de nuestras razones enfocadas en la democracia. Tenemos como Estado de Derecho, la sociedad en el Perú, también tenemos como los conceptos y aspectos de ciudadanía y conceptos e institucionalidad de democracia. Bueno, en el argumento 1 nosotros no consideramos ético las decisiones que han sido tomadas por el Estado, ya que éstas atentan en contra del Ejército y la Policía Nacional, supuestamente para mitigar las dichas propuestas. Bueno, en primer lugar, la democracia es definida como un régimen en el cual nadie puede tomar decisión, nadie puede tomar el poder y mantener en contra de la voluntad de la mayoría, que viene a ser el pueblo. Tal como menciona el sociólogo francés Alain Tourane en el año 2015, el pensamiento democrático parte hoy en día de la oposición abierta e insuperable entre las dos caras de la sociedad moderna. Bueno, en base a eso referimos que eso tiene un inicio que está causado por las malas decisiones, la mala toma, las malas reglas que imponen a la sociedad, lo cual es realmente injusto para muchos, ¿no? Eso también se llega a ocasionar manifestaciones que llegan a sucesos de verdad muy penosos, pero ya que una de otras maneras afecta a los ciudadanos. Tenemos como Fernando Zárate en el año 1998, el cual refiere que el ciudadano implica no aceptar pasivamente, sino tener su propio decisión y reclamar injusticias y participar también en acciones que son para el bien común. Bueno, gracias. En segundo lugar, consideramos que no se debería de utilizar el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de nuestras autoridades como policía y militares, ya que esto puede terminar como en el caso de Puno Juliaca, donde se reportaron varias violaciones graves de los derechos humanos en contra de los participantes en las protestas en la zona de violencia con el uso excesivo de armas de fuego, como son el uso de perdigones de goma que pueden llegar a producir una hemorragia grave que puede poner en riesgo la vida de las personas. También el uso de bombas lacrimógenas que producen dificultades en la respiración e irritación en la piel, hasta el cierre total de los pulmones, entre otras armas. Cabe resaltar que, a pesar de que estas armas estén representadas como armas no letales, esto no quita el riesgo de heridas letales con el uso inadecuado y excesivo. Esto se considera una falta ante el Estado de Derecho, en la cual la abogada de la Universidad Católica del Perú, Gisela Fernández, y el representante del pueblos indígenas Gustavo Zambrano mencionan lo siguiente. Ellos mencionan que el Estado de Derecho es la garantía que brinda el Estado a la ciudadanía para que pueda gozar de una condición jurídico-política que vele por el cumplimiento de las leyes y normas que rigen la vida en común.
El Estado de Derecho constituye entonces un conjunto de reglas que rigen la vida en el espacio geográfico, constituido las reglas que constituyen el Estado de Derecho y que gozan de una legitimidad que no son solo de naturaleza formal. Por el contrario, se encuentran inspiradas en un contenido material que gira sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos a partir de la idea de la soberanía del Estado. Ese fragmento ha sido sacado del libro del Estado de Derecho en la construcción de la ciudadanía del año 2010. Y con lo mencionado anteriormente, esto nos dice que de acuerdo a la situación presentada en el caso de Puno y Juliaca, el Estado de Derecho de los pobladores no se está respetando. Y a pesar de que esas protestas llevaran a la destrucción de propiedad privada, para lo cual sí estamos en total desacuerdo, eso no conlleva el abuso de fuerza por parte de las autoridades, ya que el número de bajas civiles tiene que ser el mínimo, por no decir nulo. Pero debido a las circunstancias presentadas, lo único que dejaron las protestas fueron muchos heridos e incluso personas fallecidas. Con eso continuamos con el argumento número 3. Continuando con la exposición, la forma en que se ha llevado a cabo las protestas en el Perú ha sido motivo de preocupación debido a diversas problemáticas ocasionadas por las fuerzas desmedidas y a su vez letal de los que representan las fuerzas del orden ante la ciudadanía, como ocurrió en las ciudades como Lima, Ica, Arequipa y Cusco, teniendo como resultados los altos números de personas fallecidas y heridas, con lesiones en las partes superiores del cuerpo por impacto de arma de fuego, y todo ello no está protegido por el derecho a la protesta, violando los derechos humanos en dichas regiones, como lo dice textualmente, según Paul Barry Clarket. Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus parámetros generales. Significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido, con otros, y que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente. Ello nos dice en el diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Gracias. Por último, para las conclusiones, quiero que reflexionemos juntos sobre la situación en el Perú. Las protestas han generado debates importantes y lamentablemente también desencadenaron una serie de efectos negativos. Ahora viene la pregunta: ¿podemos ignorar el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades? Esto no solo viene siendo una violación a nuestros derechos, sino también a la democracia misma, ya que es alarmante cómo se ha pasado por alto el Estado de Derecho. Esto ha llevado a serias violaciones a los derechos humanos. Nada más piensen en las personas heridas y en las vidas perdidas durante estas manifestaciones, para lo cual se llega a preguntar: ¿esto es lo que significa el derecho a la protesta? Ahora, como ciudadanos, tenemos el poder de definir nuestras vidas y establecer parámetros generales. Debemos buscar la participación activa en la sociedad, pero ahora, ¿qué sucede cuando esta participación se ve amenazada? Es vital que busquemos soluciones. Una recomendación es aplicar medidas de reparación integral para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Además, no podemos olvidarnos de investigar todos los hechos registrados de manera rápida, seria, eficaz e independiente, y siempre respetando las garantías judiciales.